Gracias. Realmente me siento muy halagada de que me hayan invitado a este simposio. En anteriores oportunidades he tenido, digamos, que la fortuna de compartir con otras generaciones de ACAMSE y por primera vez veo la sigla SCOM. Esa sí la veo por primera vez, pero sí yo sé que de pronto existe, pero he tenido ya varias oportunidades de compartir, ¿sí? En otros eventos. Bien, entonces quiero traer más bien una charla un poco más ligera porque quise desmarcarme un poquito de lo que siempre a lo que me dedico, y genética, ¿sí? Al DNA y a eso. Entonces quise dejarlo un poquito de lado porque realmente tenemos muchas experiencias de vida, ¿sí? Empoderar a las mujeres, es decir, un relato de las experiencias en investigación. Pero quiero empezar diciéndoles que no es fácil ser mujer, ser negra, tener aspiraciones e irse con el mayor deseo y la determinación a estudiar a una universidad privada respaldada por los padres. Y cuando entro a mi carrera, soy la única negra dentro del grupo que ingresa a estudiar la carrera de biología. ¿Sí? Éramos como 10, 15, el grupo más grande que entró a estudiar la carrera de biología. Nadie sabía ni qué era, por qué era la carrera de biología. Y yo era la única negra. Y había otros costeños, pero eran blancos y eran varones. Muy buenos amigos míos. ¿Sí? Realmente, de los que éramos el grupo más grande, que éramos como 15, realmente seguimos como 7. Y terminamos esos 7, pero no todos al tiempo. O sea, se fueron quedando. Y bueno, lo logré, pero en una universidad privada en Bogotá, como única negra, ¿sí? En ese curso. Fue una experiencia de buenas y malas. O sea, tuve muy buenos amigos, aún los conservo de esa época, ¿sí? Entonces, lo que les quiero relatar son experiencias que lo llevan a uno a este momento. Es decir, así inicia. Yo quería eso y lo único bueno fue que conté con padres que me apoyaron. Ambos trabajaban y me pudieron mantener en Bogotá, porque si no, no hubiese podido. ¿Sí? Entonces, después de eso, pasaron muchos tiempos hasta que llegué acá a la Universidad de Cartagena. Fui profesora en otras universidades y empecé con la investigación. Antes de llegar aquí a la Universidad de Cartagena, ya yo había publicado mi primer artículo. ¿Sí? Ya había escrito mi primer libro, no sola, pero sí con otras personas. Es decir, cuando llegué acá ya yo eso lo había hecho. Llegué en el año 1989 con la idea de hacer investigación. Y me topé con personas que eran muy capaces en este campo de investigación y empezamos a hacer las cosas sin mucha guía. Tanto que en ese tiempo muchos de los que hicimos se quedó sin publicar porque no estaba en nuestra mente sino hacer la investigación, ayudar. Pero no se nos ocurría que eso teníamos que publicarlo. Entonces, desde ese tiempo, pues llegó la primera revista aquí a la Facultad de Medicina en el año 2000 más o menos, y ahí empezamos a hacer nuestras publicaciones, pequeñitas, pero estábamos publicando allí lo poquito que estábamos haciendo, en enfermedades genéticas, en enfermedades infecciosas, microbiológicas, y lo estábamos haciendo ahí. Pero bueno, esto dio pie a que más adelante, mucho más adelante, no voy a hablar de todo el proceso de fibrosis quística y toda la parte esa de las enfermedades que atendíamos y los niños que se nos morían. Mucho más adelante, más o menos hacia el 2014, una persona que parecía extranjera habló conmigo y quería que lo apoyáramos en un proyecto que ellos tenían que era a nivel marino. Yo decía, caramba,
pues sí, somos de acá y todo, pero no conocemos casi el mar, ¿sí? Bien. Y lo cierto es que hablamos, y entonces, ellos tenían una idea, ellos eran oceanógrafos, ingenieros, cuestiones de satélites y cosas de esas, marinas y equipos marinos, y bueno, ¿qué hacíamos nosotros ahí? ¿Sí? Entonces, más o menos, entonces, en ese 2018, aunque veníamos trabajando desde 2014, se concretaron las cosas administrativas en el 2017. Y entonces el grupo de investigación asumió un papel dentro de ese proyecto. Ahora les voy a decir cuál fue el proyecto. ¿Qué tratábamos? ¿Cuál era nuestro papel? O sea, ¿cuál era el papel de ellos y de nosotros? Bueno, se trató de impactar positivamente a varias comunidades de los corregimientos insulares de Cartagena desde el componente salud y educación. Bueno, ya eso sí es de nosotros. Salud y educación, ¿sí? Entonces ya ahí sí nos quedó claro que ellos iban a hacer sus mediciones en el océano, en el mar Caribe, en las profundidades, en cuestiones con satélites, con equipos de altísima tecnología, pero a la vez querían saber qué estaba pasando con las comunidades del litoral. Yo soy bióloga y eso me interesaba, ¿sí? Entonces, querían saber qué estaba pasando con eso. No sé si todos recuerdan que Cartagena está alrededor de una bahía, la bahía de Cartagena, y que allí desemboca Canal del Dique, que viene por allá, por Puerto Río Magdalena y va por Atlántico. Bueno, lo cierto es que acá nos llega todo el mugre de Colombia. ¿Sí? Todo el mugre de Colombia llega. Sí, entonces, eso, pues sí, era bien interesante. Y entonces se organizó para poder hacer esta parte de salud y educación con las comunidades. Sí habíamos trabajado con las comunidades, pero aquí cerca. Entonces se organizó un equipo conformado por psicólogas, trabajadora social, enfermeras, que junto con el equipo de nosotros, pues siempre con nuestros semilleros, siempre hemos tenido semilleros desde el año 2002. Entonces, podríamos llegar a las comunidades para explicar qué era lo que necesitábamos de esas comunidades. Al acercarnos a las comunidades, nos encontramos con que los líderes eran realmente lideresas. ¿Sí? Eran mujeres lideresas. Mujeres de ahí, de las comunidades. ¿De qué comunidades? Bueno, de todos estos corregimientos que están alrededor de la Bahía Cartagena. Ararca, Barú, Tierra Bomba, Caño del Oro, ¿sí? Bueno, todos esos. Bien. Entonces, eso era lo que hacían los investigadores, que ahora les voy a mostrar la foto. Era un consorcio grande. Venía gente de Medellín, de AFIT, venía gente de la Universidad de los Andes en Bogotá. Había fundaciones, varias fundaciones de aquí de Cartagena, que actuaban en esas regiones. Había gente, los que tenían la idea y digamos que no se hace investigación sin dinero, siempre se necesita un fondo, pues era una fundación canadiense. Con razón podían hacer todas esas cosas. Entonces, lógico, ellos tenían qué era lo que querían hacer, Bahía de Cartagena, tenían su situación ya prevista y estaban revisando cuáles eran las causas del cambio en el nivel del mar. Ustedes habrán escuchado que Cartagena se está hundiendo, ¿sí? Y entonces ellos estaban tras eso. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Sí? Con sus mediciones y todas estas cosas. Entonces, pues se trató de un proyecto colaborativo para dar respuesta a esas afectaciones marinas en las comunidades por la contaminación y por el comportamiento de esas condiciones marinas en el litoral, ¿sí? Y nosotros entrábamos con el componente que ellos no tenían. Universidad de Cartagena, salud y educación. Ese fue el componente que nosotros trabajamos.
Bien, entonces aquí hay una de las primeras reuniones en este equipo. Allí están todos, allí está la doctora Doris, que ya no está con nosotros, hace un año partió, y teníamos allí algunas de las personas, ahí no están todos, pero estábamos reuniéndonos para saber cómo íbamos a empezar. Estábamos viendo a ver qué hacíamos. Bueno, no había nada más que hacer. Para poderse acercar a las comunidades, teníamos que crear un equipo, ¿sí? Un equipo, porque es que las comunidades no siempre reciben bien a los investigadores al llegar, no. Y ya sabíamos que era necesario saber cómo dirigirse, cómo hablarlo, sobre todo que estas comunidades tienen muchas carencias. Entonces piensan que si va uno es porque quiere votos. Por ejemplo, esta no es buena época para ir a ninguna comunidad. ¿Sí? No es buena época. Ya eso lo aprendí hace tiempo. ¿Sí? Pero cuando uno les dice, vamos a hacerle análisis para que puedan llevar sus resultados a sus GPS, ellos aceptan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces, pretendimos dar respuesta a esas afectaciones en las comunidades desde el componente de salud y educación. Aquí tenemos el equipo, varias psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, ahí no estaban todas, pero bueno, ese fue el equipo que conformamos. Y entonces, las comunidades realmente no quieren ayudar, porque no perciben los cambios, sino que ellos dicen, aquí vienen, hacen su trabajo, toman los datos, toman las fotos y se devuelven para sus sitios para que les den el resto del dinero y no vienen más. Ese era el pensamiento, ¿sí? Entonces, pues nada, había que buscar cómo hacíamos. Bien, entonces empezamos. Aquí va el equipo de personas, médicos, semilleros, estudiantes de posgrado. En ese momento, pues en esas lanchitas que ven allí pequeñitas, me tocó subirme porque yo iba, la primera vez que fui con la gente extranjera, pues fuimos en un yate. Pero después nos tocaba ir a coger la lanchita que parecía un caballo cerrero allí en el mercado, en Basurto. Allí nos íbamos a coger la lancha que nos cruzara. Y eso a mí me divertía porque realmente, o sea, sé que eso es uno seguro, lleva uno su salvavidas y todo. Pero había personas que eso no lo resistían, pues, o sea, no podían. Entonces, todo eso nos tocó hacerlo varias veces. Yo fui varias veces para cruzarnos hasta allá a trabajar con las comunidades. Y bueno, llegamos a las islas. Y bueno, primero la Casa de la Cultura en Barú. Después decidimos que también no podíamos ir por tierra, pero en ese tiempo la carretera a Barú todavía no estaba buena, ¿sí? Eso era un lodazal en la época de lluvia y un polvero terrible en la época seca. Bien. Y entonces llegamos, ahí está el colegio, la institución educativa en Barú y la Casa de la Cultura. Llegamos y empezó el trabajo. Entonces, el equipo psicosocial fue el que se acercó a las líderes. Las líderes eran como 2 o 3 mujeres que eran las que nos podían movilizar a las otras mujeres. ¿Por qué queríamos a las mujeres? En ese momento, y ya entramos al tema de por qué las mujeres. Pues en esas comunidades, generalmente ellas trabajan, como son comunidades que manejan el turismo, trabajan lo que son días más o menos jueves, viernes, sábado y domingo, porque son los días en que el turismo va. ¿Sí? Los días lunes no, porque los hombres se ponen a beber el lunes. ¿Sí? Entonces estábamos restringidos unos días en la semana a los cuales podíamos ir un martes o un miércoles. Bien, y entonces dicen las líderes, eso que dicen allí es lo que dicen las líderes. La comunidad está capacitada sobre el almacenamiento y conservación del agua. Pero no lo hacen porque no les importa nada. En este pueblo no hay nada que hacer.
Las mujeres nos aburrimos de no hacer nada. No hay fuentes de trabajo, solo la playa, y en eso hay mucha gente. O sea, todas están haciendo algo en la playa. Entonces, eso nos impactó, porque eso nos dicen las mujeres, o sea, eso nos impactó. Y entonces, caramba, ¿qué hacemos? ¿Sí? Queremos enseñarles el manejo del agua, pero ellas dicen que ellas saben cómo manejar el agua. Y entonces fuimos a ver por qué dicen que saben manejar el agua. Bueno, también nos fuimos a los estudiantes, porque el componente era salud y educación, ¿sí? Entonces también pedimos permiso. Acá invitamos al rector para que nos creyera. Invitamos al rector, vino acá. Nos reunimos con él y dijimos cuál era nuestro trabajo, qué era lo que íbamos a hacer. Entonces pudimos ir hasta el sitio con nuestros estudiantes semilleros y con los que estaban con nosotros avanzando. Entonces, el agua estaba contaminada. El agua que revisamos estaba contaminada. Entonces, encontramos que las posibles vías de contaminación están relacionadas con las heces de animales que están libres en la calle. Entonces, otro subtrabajo interno. Decidimos recoger las heces, ahí están recogiendo el popó de lo que fuera, cerdo, perro, gallina, lo que fuera, recogimos el popó para traerlo acá, hacerle los análisis microbiológicos. Entonces, hicimos un diagnóstico de la calidad microbiológica del agua, ¿sí? Coliformes fecales, mesófilos, anaeróbicos y bueno. Esa es la barcaza con que transportan el agua a Barú. No sabemos si a eso periódicamente le hacen pruebas de calidad. Esos son los centros de salud donde ellos pueden acudir. No todos tienen el centro de salud. Ese que está abajo es el sistema cómo almacenan el agua. A veces la almacenan en unos aljibes. Y el otro es un humedal para uso del ganado y sanitario. También las personas hacen allí sus necesidades. Entonces, fomentamos el empoderamiento de las mujeres con una capacitación sobre el agua, ¿sí? Para prevenir esos riesgos de contaminación en las comunidades. Esas fueron las comunidades que se beneficiaron. Este fue el último, digamos, el afiche que sacamos, se llama Mujeres al Agua. Entonces, aplicamos esa estrategia que es del Grupo Unimol, la aplicamos para que las mujeres entendieran cómo manejar el agua, cómo se sentían ellas. Y aquí hay un resumen de lo que ellas hicieron. El proyecto se llamaba, así como lo ven allí, Basic, allá arriba, que eso en español quiere decir interacciones entre cuencas, mar y comunidades. ¿Sí? Interacciones entre cuencas, mar y comunidades, ese era el proyecto. Y con los equipos psicosocial pudimos hacer que las mujeres fueran conscientes sobre el manejo del agua. Les ofrecimos análisis, les ofrecimos, llegó la época de COVID y ellas estaban asustadas, decían que no les dio COVID, pero estaban asustadas. Y cuando hacemos el serotipo, sí les dio COVID, sino que cuando se sintieron con la gripita, tomaron sus agüitas, sus cosas que ellas normalmente hacen y ni se dieron cuenta que les dio COVID. Entonces, estas son las mujeres, esta es la playa y resignificando el poder del agua. Ellas participaron haciendo sus relatos, cómo van a hacerlo, cuál es el significado de todo. Es decir, hubo mujeres que se prepararon tanto que algunas entraron a estudiar carreras acá en Cartagena y son hoy profesionales. Hasta eso logramos. Pero hay otras en América. Es decir, hay otras regiones de América que han pasado con mujeres, ¿qué ha pasado con las mujeres en otras épocas? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las mujeres en Norteamérica, pero las mujeres nativas? Cherokee. Es que ellos eran una cultura matrilineal. La mujer era la dueña de la casa y todo lo que hay en la casa. Y si ella ya no quería estar más con el señor, simplemente le ponía sus corruticos, sus cositas en la puerta y ya no más.
ella. Pero esta señora específicamente era aguerrida, su marido fue a la guerra, se lo mataron, ella cogió el arma del marido, no sé exactamente cuál era, y siguió, y ganaron, y dirigió, y lideró, y por su heroísmo, en la misma comunidad le dio el nombre de mujer amada. Ese era un título. ¿Sí? Tenía derecho al voto, líder de consejos, clanes, negociadora de su pueblo. Hasta su muerte protegió las tierras esas norteamericanas para que no se las quitaran los colonos. Hasta su muerte. La otra es más reciente. También es Cherokee. Murió ya hace poco, en el 2010. Y bueno, ella ya estudió, hizo más, ya era profesional, pero ustedes recordarán que en esas culturas que la ve uno en películas, esa gente está preparada. Manejan muchos negocios que producen mucho dinero, pero están en reservas. Pero aquí mismo en Colombia, ¿qué ejemplo encontramos? Más de mujeres. En estas comunidades que están en el Amazonas, las mujeres que están en esa zona, pues, se han organizado alrededor del agua. Bueno, regresamos al agua. Alrededor del agua. Ustedes recordarán los que viven en pueblos, que ¿quién transporta el agua cuando no hay? ¿Quién hace las filas? Para cocinar, para lavar, para bañar a los niños. Las mujeres. Las mujeres tienen que prepararse en el manejo del agua. Agua doméstica. ¿Sí? Entonces, a esas mujeres que les relaté aquí de los corregimientos, enseñamos a cómo hervir el agua. No es que, ya hirvió, empezó a hervir el agua, ya hirvió, lo apagan. No, apenas empezó a hervir. ¿Sí? Bien, entonces allá en el sur de nuestro país está ese grupo de mujeres que hacen investigación y nadie las nota. Porque son mujeres. Porque parece que no tuvieran mucha componente de investigación. Pero hacen registros, monitorean el ecosistema, contabilizan los productos de la pesca, miden los tamaños del pescado, miden el tamaño de las mallas y orientan a los pescadores para que tengan conciencia ambiental. Se organizaron las mujeres. ¿Sí? Y tienen una organización que les permite un emprendimiento. Y el emprendimiento se llama así, Johnny. Uno ni sabe qué están haciendo esas mujeres por allá, pero son nuestras hermanas aquí de Colombia, están en el Amazonas. ¿Sí? Así como otras mujeres hacen otras cosas. Vean los que hacen aquí las ferias artesanales o ferias comerciales aquí en el patio. Son mujeres, compañeras de ustedes. A veces ni las miramos. ¿Sí? A veces ni las miramos ni les compramos nada. Pero están haciendo un emprendimiento. Ellas lo que quieren es seguridad alimentaria para sus comunidades, porque les toca responder por eso. Entonces, hacen eso, ¿vea? Tienen diversidad de pescados. Entonces, hacen como una especie de harina de pescado. Lo secan, lo muelen y tienen una fuente de ingresos. Estas son esas mujeres, actualmente. ¿Sí? Ahí hay como 3 generaciones. Son nuestras mujeres. Aquí, compañeros de ustedes, hay un estudiante de la tribu o de la etnia Awa. No sé si lo recuerdan. Excelente muchacho. Compañero de ustedes. De por allá de Putumayo, no sé dónde. Y está aquí con ustedes. ¿Sí? Pero él puede referirles cómo es eso por allá. Les toca muy duro a las mujeres. Si a los varones les toca duro, pues a las mujeres es imposible. Entonces, jóvenes, lo único que me toca es darle las gracias por permitirme compartir estos conocimientos que en unos pude participar, en otros puedo admirar porque son mujeres. Y pues gracias porque realmente no me esperaba que me invitaran a esto. Listo.